Voy a pasar a detallar los contenidos de la clase depredadores, factores que afectan el proceso de depredación en sistemas ganaderos, pirámide de manejo ganadero integral, predación, impacto económico de la predación, características de los predadores, jabalí, zorro, quirquincho o tatú peludo o armarillo, carancho, perro, puma. Medidas de defensa contra predadores, tipos de control, formas indirectas, encierro nocturno, parición en refugio, pastores, manejo de carroña, alambrado eléctrico, mecanismos intimidatorios, pinturas repelentes, llama, asno y perros de guardia. Formas directas, trampas, guachis, caza con armas de fuego, collares tóxicos o protectores y eyectores de cianuro. Lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase es lo que está remarcado en rojo. Los carnívoros ejercen una profunda influencia en las comunidades biológicas a través de la depredación y de la competencia interespecífica, que es la interacción entre individuos de distintas especies que se disputan los mismos recursos en un ecosistema. Estos son un componente importante dentro de los ecosistemas. Actúan como reguladores poblacionales de ciertos herbívoros silvestres. A su vez, los carnívoros podrían provocar daños económicos importantes cuando en sus dietas incorporan a los herbívoros domésticos o de interés para la caza. Los conflictos entre los carnívoros y los humanos se deben a la interacción de estos en los ecosociosistemas. Es decir, que al hablar de estos conflictos me refiero primero a las consecuencias de los daños por depredación sobre las actividades humanas y segundo a las consecuencias de las conductas que adoptan los humanos frente a estos daños. Esta es una interacción sumamente compleja, dada que no todos los carnívoros generan daño ni todas las personas responden de la misma manera frente a los carnívoros. En esta clase me centraré en la interacción entre los carnívoros y la ganadería, por ser el conflicto de mayor importancia respecto a los depredadores en nuestro país. Históricamente, la estrategia más empleada para reducir la depredación ha sido el control letal no selectivo de los carnívoros. En muchos casos, estas prácticas han reducido notablemente la abundancia de carnívoros, pero esto no se ha traducido en beneficios productivos o en una mayor eficiencia en la ganadería. Esto se debe, en gran parte, a que las políticas de control masivo parten de la falsa premisa que supone la existencia de una relación lineal entre la abundancia de carnívoros y el daño por depredación, y esto no es un concepto correcto. La depredación es un proceso complejo en el que intervienen múltiples factores. Los carnívoros se comportan como depredadores generalistas y oportunistas. El primer concepto quiere decir que los carnívoros consumen una gran variedad de presas. El oportunismo hace referencia a que cada presa es consumida dependiendo de su disponibilidad en el ambiente. Este aspecto del comportamiento es central a la hora de analizar la influencia de los demás factores asociados a la depredación en sistemas ganaderos. Es decir, que la depredación sobre el ganado podría agravarse en aquellos ambientes con menor abundancia de presas silvestres. Las características del sistema productivo y las prácticas de manejo que emplee el productor influirán en la vulnerabilidad del ganado frente al oportunismo de los carnívoros. Esto significa que el daño por depredación dependerá de la probabilidad del encuentro entre el carnívoro y el ganado. Los sistemas extensivos son más vulnerables que aquellos que aplican alguna estrategia para que el depredador no alcance el ganado. Algunas de las prácticas se basan en evitar que el depredador se encuentre con el ganado. Tras lo expuesto, es evidente que la depredación en sistemas ganaderos es un proceso sumamente complejo donde intervienen factores ambientales y socioculturales, que además varían en el tiempo y en el espacio y entre regiones. Frente a esta complejidad, es importante la necesidad de abordar los conflictos entre carnívoros y ganadería en forma integral.
La reducción de pérdidas de la productividad ganadera de sistemas extensivos depende directamente del manejo que se realice en cada establecimiento y del contexto zonal. En el esquema de esta diapositiva se esquematiza el manejo ganadero integral. En la base de dicha pirámide están situadas las estrategias de manejo pastoril, ya que constituyen la principal fuente nutricional de los animales, la carga ganadera que soporta un sistema y define la salud general del ambiente y de la producción. Las mismas involucran el estado general de la base forrajera disponible para la producción, así como la infraestructura y el manejo del pastizal, ya que están asociadas al uso sustentable del recurso. En el segundo nivel jerárquico se ubican las estrategias de manejo ganadero, ya que son las que definen la productividad animal. Esto involucra principalmente medidas de manejo sanitario, reproductivo y nutricional. En los próximos niveles jerárquicos se ubican las estrategias que están más directamente asociadas con el ataque de los depredadores. En el tercer nivel está definido por las estrategias de manejo ganadero de prevención de la depredación, las cuales se clasifican en evasivas y disuasivas. Hay otras formas de clasificar este tipo de estrategias, como pueden ser métodos directos o métodos indirectos, que es lo que yo les voy a enseñar en esta clase porque me parecieron los más convenientes y los más didácticos para dar en este tema. Finalmente, el cuarto nivel queda definido por las estrategias del control. Esto involucra la extracción por fuera del sistema de producción de los animales depredadores considerados problemas o directamente los métodos letales. Esto implica que las medidas de control de depredadores son las últimas a tomar, después de otras estrategias como son, por ejemplo, el manejo pastoril y ganadero. Primero se tienen que reducir las pérdidas ganaderas asociadas a los dos primeros niveles de manejo integral para luego evaluar si las pérdidas se deben a otros factores o en realidad son desajustes en el manejo básico ganadero del establecimiento. Vamos a ver distintos conceptos de predación. La predación se considera un problema permanente y difícil de controlar y más aún de erradicar. En realidad, se convive con este problema y la solución es integral, como lo expliqué en la diapositiva anterior, y no se puede abordar solamente este problema combatiendo a los predadores. La mayoría de los predadores están protegidos por ley. Ya vamos a ver en diapositivas subsiguientes qué tipo de predadores tienen los ovinos, y la mayoría es fauna autóctona. En el caso del perro doméstico, no existe en nuestro país una legislación específica que pene por daño causado. El perro doméstico es un problema muy grave tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y ya lo vamos a ver también en las próximas diapositivas, que es un predador que tienen los ovinos y es muy importante las pérdidas que producen en nuestra provincia. El impacto económico de predación es variable y depende del tipo de predador que se tenga en el establecimiento. No todos los predadores atacan de la misma forma, ni no todos los predadores están en la misma zona. También por eso la región es importante, porque hay distintos predadores en distintas regiones y también hay que ver cómo combaten no solamente el establecimiento o el productor a los predadores, sino los productores que están en la región. Las características topográficas también son importantes, ya lo vamos a ver más adelante, pero depende mucho el tipo de ataque y depredador de acuerdo a las características topográficas y en dónde están los predadores o en dónde viven los predadores de acuerdo al lugar donde esté el establecimiento agropecuario. El sistema productivo también es importante, eso lo vimos en la diapositiva anterior cuando vimos
eh, que es un sistema integral para atacar a los predadores. Entonces también es importante el sistema productivo, como dije anteriormente, la nutrición, cómo maneja reproductivamente al ganado, el tipo, las pasturas, y todo tiene que ver también con la predación y si es más fácil para el predador atacar a los animales de un establecimiento o no. Y otra cosa importante también es la infraestructura existente para poder prevenir el ataque de predadores, que lo vamos a ver en diapositivas posteriores. En esta parte de la clase vamos a ver la legislación vigente de la protección de la fauna y distintas especies con sus características de depredadores que atacan a los ovinos, que es el jabalí, el zorro, el quirquincho, el carancho, el perro y el puma. Antes de comenzar con las distintas especies de depredadores, me voy a referir a la legislación vigente en la provincia de Córdoba con respecto a la conservación de fauna. Hay una ley nacional y una ley provincial que la rigen. La ley nacional es la número 22.421, que es de conservación de fauna. En ella dice, en primer lugar, qué se entiende por fauna silvestre, después se ajustan a las disposiciones de esta ley la caza, el hostigamiento, la captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos, guaridas, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio interprovincial e internacional y transformación de la fauna silvestre y sus productos o subproductos. También se refiere a lo que son delitos y sus penas, infracciones y sus penas. La diferencia entre delitos e infracciones es que los delitos, una persona que comete un delito puede ir preso y si comete una infracción, generalmente son multas y sanciones de esas infracciones. Y después hay una ley provincial que es la 4046 de regulación de casa deportiva comercial. Esta ley del año 58 es una ley bastante vieja, pero sigue vigente y es la que regula la casa deportiva y comercial, como dije anteriormente. Es el régimen de casa deportiva comercial de lucha y defensa contra plagas y de protección de la fauna silvestre, como también del tránsito de sus productos en territorio provincial. Dentro de esta ley hay distintas resoluciones que se refieren eh, a las especies, a la temporada de caza en cada año, temporada es cuando se puede cazar, cuando no se puede cazar, las zonas habilitadas para caza, hay zonas que están habilitadas para la caza de determinada especie y hay zonas que no están habilitadas, los cupos de caza, que decir cuántas piezas de caza puede tener una persona que va a cazar, los periodos de veda, o sea, cuando está prohibida determinada especie y cuando no, autorizaciones de dueño, administrador, donde se desenvuelve la actividad, o sea, cuando una persona va a cazar, tiene que tener una autorización del dueño, del administrador, donde se va a cazar, las licencias, infracciones y penalidades. También quiero decir que la fauna silvestre es patrimonio de todos, no solamente del dueño donde está el campo, y que en Córdoba hay 3 especies que se pueden cazar todo el año sin ningún tipo de veda o que no se habilite, que son las loras, las palomas y el jabalí. Y el jabalí es uno de los predadores de los ovinos. El primer predador que vamos a ver es el jabalí, que es una especie exótica que se trajo al país, a la provincia de La Pampa, en el año 1906, la trajeron para que los europeos vengan acá a hacer caza mayor y después se hizo una plaga, es muy difícil combatir porque son muy prolíficos, alcanza madurez sexual antes del año, son de gestación corta, un elevado número de crías por camada, tienen la particularidad de remover con el hocico la tierra y eso produce daños en la agricultura, también producen daños en la ganadería porque son predadores y también no se pudo cuantificar qué daño hicieron en la ecología de nuestro país.
es un animal que tiene la particularidad de que se puede cazar todo el año, o sea, ninguna de las leyes que regulan la fauna prohíbe la caza del jabalí, o sea, se puede cazar todo el año y en forma nocturna. También tengo que agregar que es muy peligrosa para el ser humano, porque es un animal que pesa 80 kilos, ataca todo el año, principalmente en invierno, ataca a todas las categorías ovinas, eh, produce muertes por goteo. ¿Qué quiere decir esto? Que no son muertes masivas las que hace, sino de a poco, los ataques son nocturnos y come todo el animal. Ahora vamos a ver el zorro. Existe varias subespecies. Está el zorro colorado, el zorro gris chico, el zorro gris pampeano, depende de la zona. El zorro en algunas zonas del país, como en la Patagonia, se ha convertido en uno de los principales predadores del ganado doméstico. Generalmente vive en zonas quebradas, de bosque abierto o monte. No se suele encontrar en el llano. No cava madrigueras, suele vivir en matorrales bajos y achaparrados o en cuevas en zonas rocosas, es un animal solitario, es más activo durante la noche, su reproducción es en primavera, verano generalmente, la gestación es de 60 a 65 días, nacen 5 crías y amamanta más o menos las crías en 4 o 5 meses. Es una especie que está protegida en el país y en la provincia de Córdoba. Los ataques a los ovinos es generalmente a corderos chicos. También produce muerte por goteo, o sea, no es una muerte que mata muchos animales a la misma vez. Sus ataques son nocturnos, come solamente las partes blandas. El zorro muerde habitualmente la garganta por degüello y mata a las presas por asfixia. Es un animal de costumbre, es decir, que mata habitualmente en la misma zona, en el mismo potrero y hasta en el mismo dormidero. Generalmente siempre ataca en el mismo lugar. Ahora vamos a ver el otro predador que es el quirquincho, el tatú peludo o armadillo, es lo mismo, nada más que se denomina de distintas formas según el lugar donde habite. Es un animal de aproximadamente 40 centímetros, de 2 kilogramos de peso. Está protegido por un caparazón y tiene anillos móviles y pelos. Es un animal sudamericano. eh, en donde más habita es en Argentina y en Bolivia. Son cavadores, hacen cuevas, viven en zonas abiertas, en ambientes modificados por el hombre, en donde principalmente la actividad agrícola ganadera, comparten los mismos ambientes que el ganado doméstico. Para los productores agrícolas es una plaga porque hacen daño en los cultivos y en los silos. Es una especie que también está protegida. En cuanto a sus hábitos alimenticios, es un omnívoro, o sea, son generalistas. Su dieta consiste en semillas u otro material vegetal, insectos o sus larvas, vertebrados pequeños, placentas o fetos abortados o carroña. em, Ataca a corderos chicos, produce muerte por goteo, tiene hábitos nocturnos o diurnos y come solamente las partes blandas de los animales. También puede llegar a atacar a terneros. En este video vamos a ver el ataque nocturno de un quirquincho a un cordero.
El carancho es un ave de aproximadamente 60 centímetros de color pardo oscuro, habita en zonas abiertas en bosque húmedo y en estepas, también en áreas urbanas y suburbanas. Es carroñero, se alimenta y caza pequeñas presas como insectos, roedores, culebras, lagartijas. También se alimenta en basurales y caza animales débiles o enfermos. Es una especie que no está amenazada y habita en todo el país, ataca principalmente en parición y todo el año, a ovejas en mal estado al echarse. Acá vemos una foto abajo a la derecha que hay caranchos que están atacando una oveja que está enferma, producen muerte por goteo. Los ataques son diurnos y come preferentemente los ojos y la lengua de los corderos y de los animales enfermos. Ahora vamos a ver los perros, que es un problema muy grave para distintas zonas del país, para la ganadería sobre todo. Los perros son asilvestrados, se desplazan en jauría por campos y ciudades, muerden, transmiten enfermedades, matan y hieren vacas y ovejas y también afectan la actividad turística en el lugar donde hay turismo. Viven en estado libre, sin comida ni refugio que le pueda proporcionar el hombre, atacan todo el año en cualquier categoría, producen muchas muertes y daños por ataque. Los ataques pueden ser diurnos o nocturnos y comen muy poco en relación al daño que causan a la ganadería. Por último, vamos a ver el puma, que es un animal solitario, salvo la época reproductiva. Cada individuo posee su propio territorio, cuyo tamaño puede ser entre 15 y 65 kilómetros cuadrados, dependiendo del sexo, la época del año y las características del terreno. Recorre largas distancias, utiliza sendas o huellas que transita regularmente en ambos sentidos. A lo largo de esas rutas, los machos dejan arañadas, que son marcas territoriales bajo matas. Se reproduce en cualquier época del año, pero preferentemente lo hacen en el otoño. La gestación dura 3 meses y nacen entre 2 y 4 crías y permanecen con la madre hasta el año de edad, que es el periodo en que las madres les enseñan a cazar, que es una época peligrosa para el ganado, porque cuando la madre le enseña a cazar a las crías, por ahí matan muchas ovejas y no comen nada. Viven en quebradas de bosques abiertos o montes, no andan generalmente en el llano, salvo algunas excepciones. El puma caza al acecho, en general cerca de las coberturas, salta sobre la presa, prendiéndose del cuello y los hombros. Una vez sujeta, muerde las partes superiores del cuello y la cabeza y a veces la garganta. El puma solo consume la carroña que él mismo ha producido y solo cuando hay escasez de otro tipo de animales, silvestres sobre todo. Para ello arrastra su comida y la esconde entre los matorrales en donde vive, cubriéndola parcialmente con hojas, pasto, tierra o nieve. Si regresa será 2 o 3 días después. El puma es un animal con costumbres nocturnas y durante el día duerme generalmente.